estamos muy contentos de presentarles a la licenciada Roberta Jurado, que es una experta y nos va a ayudar a entender el proceso de cómo es que los extranjeros pueden adquirir una propiedad en México. Así que, Roberta, muchas gracias. ¿Nos podrías contar un poquito de ti? Hola, Oli, muchas gracias por invitarme. Claro que sí, tengo 17 años trabajando en bienes raíces e inversión de extranjeros dentro de la Riviera Maya, desde Cancún hasta Bacalar. Entonces, pues el proceso es fácil en cuanto tienes un buen agente que te lleve de la mano con tu abogado y el proceso para adquirir como extranjero. Ok, súper. ¿Cuál consideras que es la importancia de contar con un agente inmobiliario? Yo creo que lo más importante para un extranjero es tener un agente de bienes raíces. Eso es lo principal. ¿Por qué? Porque él sabe el camino de cómo es todo el proceso y te puede ayudar desde un principio. El primer paso es pues la propiedad, buscar la propiedad y llegar a un acuerdo con la parte que le está vendiendo. Entonces, el agente inmobiliario se tiene que encargar de hacer la carta oferta y llegar a esta negociación. Okay. Porque es importante que lo tenga el comprador, porque el agente inmobiliario lo va a guiar a cómo hacer esta oferta y a qué rangos podemos llegar en cuanto a esta oferta. El agente inmobiliario ya revisó la documentación legal, entonces ya sabemos que es una oferta que va a ir derechita. Okay. Después de esto, el agente inmobiliario tendría que contactar al abogado de confianza con los que trabajen y empezamos el proceso del due diligence, que es lo más importante, que es donde nosotros revisamos la propiedad, que todo esté libre de gravamen, que la propiedad esté limpiecita para poderla transferir a la compradora. Okay. Y revisamos contrato de promesa. ¿Qué es lo que te iba a comentar, no? O sea, ok, ya tenemos una oferta aceptada, ¿no? Que ese es como el primer paso. El primer paso. Segundo paso, ver que tengan toda la documentación completa. Pero obviamente el agente inmobiliario como tal pues no tiene las facultades para decir, bueno, a ver, esto legalmente está bien. Pues sí, nosotros vemos que la documentación está completa, pero ahí es cuando entran ustedes a hacer el trabajo de verdad importante, que es checar que todo legalmente esté muy bien registrado ante registro público, todo, y entonces ya hacemos la presentación con ustedes, un Zoom, generalmente. Una llamada, para que te puedan conocer y entonces ya les expliques tú paso a paso qué es lo que podemos seguir haciendo. Lo que podemos seguir haciendo. Te digo, lo más importante, como en la oferta firmada, el siguiente paso es el due diligence, que todo esté limpio, que el título de propiedad esté limpio, que los pasaportes coincidan con las personas que están en la escritura pública, que la propiedad coincida con lo que dice la oferta. Sí. Ese es el due diligence. Y después tenemos que hacer el contrato promesa con ambas partes, tanto comprador como vendedor. Ok. Eso es en cuanto, por ejemplo, a un terreno, ¿no? Por ejemplo, digamos una propiedad que ya está lista para escrituración, ¿no? Pero ¿qué pasa con las preventas? ¿Es el mismo proceso? Hasta ese punto, sí. Ok. Tenemos que hacer el contrato, tenemos que revisar que el desarrollador en un pre-sale tenga también la documentación igual completa, se hace el due diligence y también se firma un contrato promesa con el desarrollador. Sí. Ok, perfecto. Obviamente esto cambia los tiempos. Cuando es un pre-sale es mucho más tiempo porque estás haciendo una preventa que una reventa, que puede acortarse el tiempo a 1 o 2 meses de llevar la transacción al final. Ok, perfecto. Ahora, hay un tema que muchos no conocen y es las zonas restringidas para invertir. O sea, los mexicanos de repente tampoco saben qué es eso, ¿no? Y para los extranjeros menos, ¿no? O sea, como que está muy incierto qué significa eso. ¿Nos podrías explicar un poco? Claro que sí. A ver, Oli, hay que diferenciar entre dos cosas. Como mexicano, nosotros podemos comprar directamente en cualquier parte de la República como mexicanos. O sea, no necesitamos esto de zona restringida. ¿Qué es una zona restringida? Es una franja a lo largo de la frontera y del mar, obviamente, que el extranjero necesita para adquirir e invertir en las propiedades y llevar a cabo un fideicomiso en zona restringida. El proceso es
muy simple. Ok. Como extranjero no Que tienes... suena como que muy Sí. complicado. ¿Qué es esto? El fideicomiso en zona restringida se tiene que hacer ante un banco mexicano, Ok, que va a ser el fiduciario, ok, la persona vendedora ok. y el comprador. Ok. Se solicita un permiso a las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ok. donde ellos nos proporcionan este permiso, donde viene la propiedad, Ok, el fiduciario, ok, el fideicomitente y el fideicomisario. ok, ¿Ok? Este fideicomiso tiene una duración de 50 años. ok. El costo para un extranjero es de $2,168 Ok, con el permiso, la Ok. aceptación del banco y la primera anualidad del fideicomiso. o sea que con $2,168 básicamente aperturan el fideicomiso Aperturas el fideicomiso. y es lo que se paga al fiduciario. Al fiduciario. Ok, al banco. Al banco, ¿no? sí. Ok, perfecto. Directamente por el Ok, permiso. y entonces ahí ya cualquier extranjero puede invertir en México con Claro. un fideicomiso. Sí. Ok, Sí. perfecto. Cualquiera lo puede invertir. Después de este proceso, se tiene que llevar a notaría. Ok. Que este proceso generalmente ¿cuánto tiempo demora? Todo depende. Si tenemos toda la documentación completa, Ok, el permiso se tarda entre 5 a 7 días hábiles en salir de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ok, Y después, este permiso tiene que ser transcrito a la escritura pública ok, ante el notario público. Ok. Él se encarga de hacer esta transcripción del permiso. Ok. Obviamente, una escritura pública extranjera es totalmente diferente a una escritura pública en México. Aquí recuerden que el notario público es la figura del gobierno que tiene que estar y que cuida los intereses tanto de los extranjeros como los mexicanos. Entonces, Ok. todo es público. Todo lo que él hace es público, por eso se registra en el registro público. ok, Entonces, tenemos que transcribir este contrato con el fiduciario ok. y las cláusulas, obviamente, de la compraventa de la propiedad o de la inversión que tus clientes quieran hacer. Ok, perfecto, súper bien. Ok, ahora, hay de repente como que una controversia. Sí, porque he escuchado muchos asesores inmobiliarios. ¿Puedes comprar con un fideicomiso o puedes comprar con una empresa mexicana? ¿Qué consideras tú? Mira, como yo siempre se los digo a todos mis clientes, como extranjero tienes que comprar con fideicomiso. Claro, Es la opción. Por eso existe esta figura del fideicomiso. sí. Como empresa mexicana también lo puedes hacer, pero ¿qué vas a llevar a cabo en la empresa mexicana? Necesitas socios. Ujú. Mexicano. ¿no? Mexicano, Un socio uno mexicano por lo menos para constituirla. Claro, Después necesitamos un contador, claro. necesitamos pagar impuestos, Necesitas pagarle al contador. necesitas pagarle al contador. Entonces, el formalizar esta sociedad nos cuesta alrededor de los 25,000 pesos, más contador, más RFC, más apertura de cuentas de banco. Entonces se sale de la base del precio del fideicomiso. Es muy importante, la anualidad del fideicomiso son $565 masiva aproximadamente. Ok. Y de la sociedad pues tienes que pagar mensualmente al contador, Ujú, claro. al administrador, Reportar ingresos. reportar ingresos. Sí, pagar impuestos. Entonces, o sea, como si fueras un mexicano. como si fueras aparte mexicano. de lo que tienes que hacer en casa, ¿no? En el Correcto. extranjero. Correcto. Ok. Oye, Robert, la verdad es que creo que hemos platicado bastante como de todos los detalles que hay, pero ¿qué consejo le darías a un inversionista extranjero que está a punto de comprar su primera propiedad en México? ¿Qué consejo le daría? Que contraten un abogado en Quintana Roo. Yo creo que el 90% de mis clientes y tus clientes son extranjeros que vienen a invertir. Entonces, contraten un abogado local que sepa llevar a cabo el proceso con el banco, con el notario, para que no tenga ningún error en cuanto a la formalización del fideicomiso en zona restringida. Va a ver, ya tenemos muy claro cuánto cuesta un fideicomiso, cuál es la estructura que hay que llevar a cabo para obtenerlo, pero ¿cuáles son los costos de escrituración? O sea, los famosos closing costs, que todo el mundo quiere saber. Claro, mira, los closing costs se basan en el fideicomiso, que son los 2,160, que obviamente todo cambia cuando termina el año en el que estamos caminando, ¿no? Sí.
Ahorita aproximadamente este año, por cuestiones de gobierno, ha subido un poquito el ISABI, que es el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles en ciertas áreas de Quintana Roo. Ok. Principalmente Tulum. Ok. Estamos al 4%, Solidaridad todavía está al 3%, Ok. Bacalar todavía está al 3%, más o menos de notary fees y notary taxes, le doy que ya andamos como por el 8%. Ok. Más el fideicomiso, Más los el 2.160, Ujú. más honorarios legales, Ok. que alrededor del 1%, 1.5% del purchase price también, del precio de compraventa de la propiedad. Estoy estimando que este año Ujú. andamos alrededor del 10% en closing cost. A lo mejor y muchos clientes de repente están un poco espantados porque en Estados Unidos, ¿no? Los closing costs tienden a ser como el 3%, ¿no? Pero, a ver, aquí estamos considerando que necesitan un fideicomiso, necesitan una representación legal. Y el notario público, recuerda que el notario público se basa en aranceles del gobierno. Sí. Entonces, bueno, pues... Y cambia, ¿no? Cada año. Cambia además. todo, cambia cada año. Muchas veces es mucho y muchas veces es muy poquito lo que varían los precios. Ahora, ok, los closing costs tienden a ser altos, pero los property taxes, o sea, el predial, Es muy barato, la verdad es que es una súper ventaja invertir en México. sí. Roberta, de verdad te agradezco muchísimo habernos ayudado a hacer este video hoy. Creo que hemos cubierto todas las preguntas que podíamos tener, no solo yo, sino también para explicarle a los clientes. Y la verdad es que me encantaría que si tienen alguna duda en específico, quisieran platicar con Roberta, les vamos a dejar su información de contacto en la cajita de información en el video. Y así ustedes puedan escribirle directamente si tienen alguna duda de asesoría legal. Por favor, Roberta, de verdad, Gracias. es la indicada. Gracias, Oli, gracias por la invitación y aquí estamos. Sí. Gracias.